Bienvenidos una vez más a este espacio, vuestro refugio seguro en el vasto universo de lo inexplicable, ese lugar donde los velos de la normalidad se descorren para revelar un mundo de señales, códigos y secretos que esperan ser descubiertos. Hoy nuestro radar de lo inusual vuelve a fijarse en un caso que ha capturado la atención de todos, un enigma que nos ha tenido pegados a las pantallas y a las redes sociales, la intrincada historia de Kerem y Hande. Sí, esos dos los protagonistas de un drama que, cual novela turca de alto calibre, parece superar la ficción y extenderse a las complejidades del mundo real. Prepárense porque hoy no solo desentrañaremos los mensajes ocultos, sino que profundizaremos en cada recoveco de esta relación que parece un laberinto sin fin. Como siempre les recuerdo a nuestros nuevos reclutas que se unan a esta comunidad de buscadores de la verdad. Activen esa campanita de notificaciones para no perderse ni un solo detalle de nuestras investigaciones y suscríbanse para ser parte activa de este colectivo que no le teme a los misterios. Cada like y comentario es como un combustible que alimenta nuestra maquinaria de exploración, así que no duden en dejar sus impresiones y teorías. Y ahora, sin más dilación, abramos el telón de este nuevo episodio, un capítulo que, les aseguro, les dejará sin aliento. Retrocedamos un poco en el tiempo justo al punto de partida. ¿Recuerdan cómo comenzó todo? Una simple historia de amor en la pantalla, un flechazo que, al menos en la ficción, nos hizo suspirar a todos. Kerem y Hande, dos nombres que brillaban con luz propia en el firmamento del espectáculo, unidos por un guión que, sin saberlo, parecía predecir los intrincados caminos de su propia realidad. Al principio, la miel de la primera etapa endulzó cada aparición pública, cada mirada cómplice, cada sonrisa que, cual faro, iluminaba cada rincón. La química era palpable, una energía que parecía traspasar las barreras de la pantalla y colarse en la vida real. Pero como en toda buena trama que se precie, las primeras sombras no tardaron en aparecer, los indicios de que la historia, lejos de ser un cuento de hadas, era un laberinto lleno de pasadizos y secretos. Comenzamos a detectar señales, pequeños guiños que al principio intentamos atribuir a la casualidad, a la sobreinterpretación de unos fans demasiado entregados. Pero la persistencia de estos mensajes nos obligó a reconsiderar, a mirar más allá de lo evidente. El universo, como si quisiera revelarnos algo, nos lanzaba pistas a diestra y siniestra, y nosotros, como buenos detectives aficionados, no podíamos ignorarlas. Fue entonces cuando comenzamos a afinar nuestros sentidos, a agudizar la vista y el oído, dispuestos a desentrañar cada uno de los secretos que parecían esconderse a plena vista. Los mensajes ocultos no siempre se revelan con la claridad de un cartel luminoso. A veces se esconden en la sutileza de un gesto, en la entonación de una palabra, en la elección de un atuendo. Empezamos a analizar cada uno de sus movimientos, la forma en que se miraban, una conexión que a veces parecía tan profunda como el océano, y otras veces tan distante como las estrellas. Sus entrevistas, lejos de ser reveladoras, se convirtieron en un campo minado de evasivas, risas nerviosas y silencios que decían más que 1000 palabras. Y por supuesto las redes sociales, ese gran escenario donde todos nos exponemos y nos escondemos a la vez, se transformaron en nuestro principal campo de batalla, un terreno donde cada foto, cada comentario, cada me gusta, se convertía en una pieza más del intrincado rompecabezas. Recuerdo con precisión una imagen en particular, una fotografía de Hande luciendo un collar que a primera vista parecía un accesorio más en su colección. Pero al examinarlo con lupa, descubrimos que el colgante tenía una forma muy específica, un símbolo que en ciertas culturas ancestrales representa un secreto guardado bajo 7 llaves. No solo eso, en la misma imagen, Kerem llevaba una pulsera con letras grabadas, una secuencia de caracteres que al reorganizarse, formaban una palabra que muchos interpretaron como un guiño a un lugar muy especial para los dos, un espacio íntimo donde los recuerdos se entrelazaban. ¿Coincidencia? Es posible, pero la acumulación de coincidencias empezaba a ser demasiado sospechosa. Luego estaban las canciones, esas melodías que compartían en sus historias de Instagram, elegidas con una precisión que rayaba en lo obsesivo. No eran selecciones aleatorias, no, cada una de ellas parecía una pieza cuidadosamente colocada en el tablero de este juego de mensajes en clave. Letras que hablaban de amor, de esperanza, de lucha, pero también de secretos, de miedos y de anhelos ocultos. Y lo que es más intrigante, las canciones aparecían en momentos muy específicos, como si buscaran transmitir un mensaje subliminal, una confesión silenciosa que solo los iniciados podían descifrar. Una de esas canciones, En Par.
particular versaba sobre un amor prohibido, un sentimiento que se veía obligado a esconderse de las miradas indiscretas, lo que nos hizo pensar que tal vez, y solo tal vez, la relación no era tan sencilla ni tan idílica como nos habían intentado hacer creer. Los mensajes no se limitaban al universo de las redes sociales. También comenzamos a detectarlos en sus proyectos profesionales, en las series y películas donde participaban. En una de ellas, por ejemplo, hubo una escena que llamó poderosamente nuestra atención, una conversación entre los personajes que, por sorprendente que pareciera, era prácticamente idéntica a una que se había filtrado de un encuentro privado entre Kerem y Hande. ¿Casualidad? Quizás, pero la forma en que interpretaron la escena, la intensidad de las miradas, la emoción en cada palabra, nos hizo pensar que allí había mucho más que una simple coincidencia. Y lo que es aún más curioso, el guión de la serie parecía salpicado de mensajes subliminales, frases que al leerlas entre líneas, revelaban más detalles de la relación real. Otro detalle que no podíamos pasar por alto eran los lugares que frecuentaban. Empezamos a detectar patrones, a identificar una serie de espacios que parecían tener un significado especial para ellos. Restaurantes con encanto, parques escondidos, galerías de arte con un toque bohemio, lugares que de alguna forma parecían resonar con sus gustos y sus experiencias. Sitios donde habían sido vistos juntos, a veces solos, a veces acompañados, pero siempre irradiando esa conexión magnética que los hacía destacar del resto. Algunos de esos lugares, de hecho, habían aparecido en las series o en las canciones que compartían, como si quisieran dejar un rastro, unas migas de pan que nos permitieran seguir su camino. Por supuesto, no podemos olvidarnos de las reacciones de sus amigos y familiares, ese círculo íntimo que, aunque intentaba mantenerse al margen, no podía evitar que sus gestos, sus miradas furtivas, sus sonrisas nerviosas nos dieran más de una pista. Alguno que otro en un descuido incluso llegó a dejar caer algún comentario que, aunque aparentemente inocente, confirmaba muchas de nuestras sospechas. Y los rumores, claro, no dejaban de multiplicarse. Historias filtradas, anécdotas susurradas que nos hacían pensar que la relación era mucho más intrincada de lo que habíamos imaginado. Algunos decían que se trataba de un amor prohibido, otros lo calificaban como un romance fugaz, pero la verdad es que nadie, ni siquiera nosotros, podía asegurar con certeza lo que realmente estaba sucediendo. Y entonces, justo cuando creíamos que empezábamos a entender la trama, la historia dio un giro inesperado. Comenzaron a distanciarse, al menos públicamente. Las fotos juntos en las redes sociales desaparecieron como por arte de magia, las historias con canciones románticas se esfumaron en el vacío, y las apariciones conjuntas se volvieron cada vez más escasas. Parecía que el misterio había llegado a su fin, que la novela había cerrado su último capítulo, pero en nuestro interior sabíamos que no era así. El silencio a veces es mucho más elocuente que las palabras. Y en este caso el silencio nos decía que la historia seguía viva, pero que ahora se estaba escribiendo en otro lugar, en un espacio más íntimo, más privado. Empezamos a analizar sus perfiles de redes sociales de forma individual, y fue entonces cuando descubrimos que seguían enviando señales, pero ahora de una forma mucho más sutil, más discreta. En sus publicaciones se podían ver fotos de lugares que, a simple vista, parecían ser distintos, pero que al compararlos con detenimiento, evidenciaban que se trataba de los mismos viajes, solo que publicados en momentos diferentes. Una estrategia que parecía diseñada para despistar a los observadores menos atentos. Incluso sus comentarios, aparentemente inocentes, parecían contener mensajes codificados, pequeñas frases que al interpretarse en clave, revelaban detalles del estado de su relación. Además empezamos a notar que aunque ya no aparecían juntos en público, sí que frecuentaban los mismos lugares, solo que en momentos diferentes. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón, como si hubieran decidido esconderse a plena vista, utilizando las calles, los restaurantes y los parques como un tablero de ajedrez. Sus amigos y familiares, mucho más cautelosos que antes, seguían dejando caer algún que otro guiño, confirmando que la conexión seguía viva, a pesar de la distancia. Una fotografía de una fiesta, por ejemplo, donde se veían a grupos de amigos diferentes, pero con el mismo telón de fondo, una sutil coincidencia que solo los ojos más perspicaces pudieron detectar. Pero uno de los detalles más interesantes que descubrimos fue el uso del lenguaje corporal, ese código no verbal que a menudo revela más que las propias palabras. En las entrevistas donde aparecían por separado, sus gestos, sus miradas, sus movimientos corporales nos decían mucho más de lo que expresaban sus labios.
Kerem, por ejemplo, tenía la costumbre de morderse el labio cuando mencionaban a Ande, un gesto que en la psicología del lenguaje corporal se asocia con la ansiedad, la necesidad de reprimir algo. Ande, por su parte, evitaba el contacto visual cuando le preguntaban sobre su relación, una conducta que suele asociarse con la inseguridad y con la necesidad de ocultar algo. Pero sin duda alguna, lo que más llamó nuestra atención fue el aumento de las publicaciones con mensajes metafóricos, con frases que hablaban de la dificultad del amor, de los sacrificios que hay que hacer para que funcione, de la importancia de la lealtad y la honestidad. Parecía como si hubieran decidido utilizar las redes sociales como un diario íntimo, un espacio donde pudieran expresar sus sentimientos sin tener que hacerlo de forma directa, sin tener que exponerse a las miradas indiscretas de la prensa y de los fans. Era como si hubieran creado su propio código secreto, un lenguaje que solo ellos podían entender por completo. No podemos dejar de lado las entrevistas que concedieron a diferentes medios de comunicación, esos encuentros con la prensa donde, a pesar de sus esfuerzos por mantener la discreción, algunas preguntas clave lograban sacar a la luz detalles reveladores. En una de esas entrevistas, por ejemplo, le preguntaron a Ande sobre qué buscaba en una relación, y su respuesta, aunque aparentemente inocente, contenía un mensaje que nos hizo pensar en Kerem. Dijo que buscaba una persona que la entendiera sin necesidad de palabras, alguien que fuera su compañero de aventuras, su confidente, su alma gemela. Unas palabras que sin duda alguna encajaban a la perfección con la imagen que teníamos de Kerem, y que nos hicieron pensar que la conexión seguía viva, a pesar de la distancia física. Otro detalle interesante fue el análisis de las fotografías que compartían en sus perfiles de redes sociales. Descubrimos que en varias ocasiones, las imágenes que publicaban en un mismo día tenían una conexión sutil, un pequeño detalle que las unía como si fueran piezas de un mismo rompecabezas. A veces era un color, otras un objeto, otras una composición similar, pero siempre había algo que conectaba las dos fotografías. Era como si estuvieran creando un diálogo visual, una conversación muda que solo ellos y los más atentos podíamos llegar a entender. Una forma de comunicarse sin necesidad de hacerlo de forma explícita, de seguir compartiendo su historia sin necesidad de que fuera pública. En resumen, la historia de Kerem y Ande está lejos de haber llegado a su final. Los mensajes ocultos, las señales sutiles, las pistas esparcidas por el camino, siguen ahí, esperando a ser descubiertas por los ojos más curiosos. La relación, aunque envuelta en un halo de misterio, parece seguir viva, aunque se está desarrollando en otro plano, un espacio más privado, más íntimo. Han aprendido a comunicarse sin necesidad de palabras, han encontrado formas creativas de expresar sus sentimientos, y nosotros, como buenos detectives aficionados, estamos aquí para seguir descifrando cada uno de sus movimientos. Antes de despedirnos, me gustaría recordarles los puntos clave que hemos analizado en esta investigación. Los mensajes no siempre son evidentes, se esconden en los pequeños detalles, en los gestos, en las palabras cuidadosamente elegidas. Las redes sociales son un campo de batalla, un escenario donde se revelan y se esconden los secretos. Las canciones, los lugares que frecuentan, las entrevistas con la prensa, todo forma parte del rompecabezas. El silencio a veces es más revelador que las palabras. El lenguaje corporal, los gestos y las miradas, nos ofrecen información valiosa. Los mensajes metafóricos son una forma de expresión indirecta, un código que solo algunos podemos entender. Y lo más importante, la historia continúa, el misterio no ha terminado, y nosotros seguiremos buscando respuestas. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por acompañarnos en esta nueva aventura, por formar parte de esta comunidad de exploradores de lo inusual. Su apoyo es fundamental para que sigamos investigando y desentrañando los misterios que nos rodean. Les invito a que compartan sus comentarios, sus teorías, sus observaciones. ¿Qué otros mensajes ocultos han descubierto ustedes? ¿Qué creen que está sucediendo realmente entre Kerem y Ande? Cada una de sus aportaciones es valiosa y nos ayuda a construir este rompecabezas colectivo. Para finalizar, no olviden darle a me gusta si este vídeo les ha resultado interesante, compartan esta aventura con sus amigos y familiares, para que se sumen a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el siguiente misterio. Sigan buscando, sigan explorando y recuerden que la verdad a veces se encuentra en los lugares más inesperados. Hasta la próxima.